Aquí estamos ya bajándonos del crucero, estamos llegando a Nápoles, en Italia, y nosotros nos vamos a dirigir a Sorrento, al inicio de la costa amalfitana. Lo bueno de la estación de crucero de Nápoles es que definitivamente te deja casi montado en la ciudad, o sea, no tienes que hacer mucho. Apenas te bajas del crucero, caminas unos cuantos metros y ya estás en la ciudad de Nápoles. La gente normalmente de aquí agarra diferentes excursiones, va para Pompeya, se dirige hacia Capri también. Otros se quedan aquí en Nápoles para visitarla y Sorrento también se puede visitar, queda como a 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Aquí estamos, atravesamos lo que es la parte como de tiendas del puerto para salir. Ya podemos ver parte de Nápoles a través de estos cristales. Y ya estamos aquí en Nápoles, saliendo de la estación de cruceros. Pueden ver parte de Nápoles. Les mostraremos poco porque, como les dije, nos vamos a dirigir a Sorrento. Y miren esa belleza que tenemos ahí, el Royal Caribbean Allure, que hemos venido como acompañándonos durante todo el camino. Bueno, ahí podemos ver el Royal y el de nosotros, el Norwegian Breakaway. Y bueno, ya por fin han inaugurado esta estación que estuvo, esta área cerrada, era un colapso total porque estaba en obras el metro, pero ya finalmente podemos apreciarlo. ¿Sabías que durante la construcción de la estación del metro del municipio se encontraron restos de la antigua ciudad de Nápoles, como murallas de defensa, cisternas, tumbas y una sección de la antigua muralla romana? Nos vinimos caminando desde la estación de crucero hasta la estación de Toledo. Hay una más cercana, pero nos llegamos hasta aquí porque ya van a ver lo interesante de esta estación. En el video de Nápoles le mostraré el encanto que tiene esta estación. Ya hemos comprado nuestro ticket aquí en la estación de Toledo. Nos vamos a dirigir a la estación Garibaldi para agarrar el tren. Bueno, ya llegamos a la estación de Garibaldi, tuvimos que subir como 2 pisos grandes para llegar a esta parte central donde conecta con los trenes. Y ya hemos llegado a la estación de tren de Sorrento. El trayecto duró 1 hora y 10 minutos, solo el trayecto hasta llegar aquí a Sorrento. Estaba súper lleno, ya pueden ver la cantidad de gente, sin aire acondicionado, solamente unas ventanitas que tenía. Era bastante caluroso, la verdad. Bueno, terminando a este pedazo de la vía del Corso desde la estación de tren, llegamos aquí en unos 5 minutos, 7 minutos caminando, llegamos a la Piazza Tasso, una de las más conocidas y es como el centro de la ciudad, donde encontramos aquí a San Antonio. Aquí estamos atravesando la piazza, ya vamos a ir para aquel mirador que tiene, bueno, ese puente que tiene unas vistas espectaculares. Y esta área está llena de restaurantes, barcitos, heladerías, hoteles. Bueno, es un movimiento bien grande de personas, de vehículos, todos en las terracitas tomándose algo. Y aquí en plena Plaza Tasso podemos ver esta hermosa vista del mar con esta vía, con una curva súper cerrada en forma de herradura. Puedes bajar por las escalinatas y es típico pasar por aquí y deleitarte con esta vista. Seguimos en Corso Italia, esta vía llena de comercios, tienditas, souvenir, y ya vamos a ver el helado típico aquí en Sorrento, que es este limón grande que te lo sirven de helado de limón. Y no es como un sorbete, es helado. A pesar de que dice sorbete, su textura es así como más cremosa, como un helado. Si vienen a Sorrento, no pueden dejar de probar esta delicia. Primavera se llama, y gelato primavera. Mira. Mira mi mano.
Aquí todo se hace con limón. Wow, mira, no puede faltar los cannoli. Uy, qué rico, qué rico. Ese es un postre típico aquí de Sorrento, de limón, no podía faltar. Uy, mira eso de higo, qué rico. Y todo es de limón, mira, todito, todito, mira, todo para la cocina, pañitos, souvenir, ropa, bolsos, carteras, todo de limones, caramelos, media, absolutamente todo es de limones. Bueno, estamos en Sorrento, es el inicio de la costa amalfitana. Estamos aquí en la vía de Corso, paseando todas las tienditas, las heladerías y bueno, vamos a ver qué más nos encontramos más adelante porque ya hace calor y nos provoca un sorbete, un helado de limón. Caminando por Corso Italia, podemos observar la Catedral de San Felipe y Santiago. Con su fachada barroca sobria, destaca en el centro histórico de la ciudad. En el camino podemos observar diferentes artistas callejeros como músicos, pintores que llenan de vida y color las calles de Sorrento. Frente al edificio se alza una estatua del Papa Juan Pablo II dedicada a su beatificación en 2011, mostrando al Papa en actitud de oración hacia el Corso Italia. Mira, jabones de limón. Mira qué bonito, un jaboncito de limón, de souvenir. Wow, huele a limón bastante. Mira, jaboncito. Uy, sí, huele bastante. Mira, bolsitos de Sorrento, pañoletas, mira, bolsitos, sombreros. Uy, medias. Mira las medias, los calcetines. Los jabones olían muy rico, ¿eh? Bueno, este restaurante Favorita es uno de los más bonitos aquí en Sorrento. Mira, mira, subiendo las escaleras hay como si fuesen plantas de limón y las mesas están abajo. Donde puedes saborear el plato típico de Sorrento, que son los ñoquis a la sorrentina, unos ñoquis de patata cubiertos con salsa de tomate, mozzarella y albahaca. Restaurante Pizzería Café Latino también es bastante conocido por su forma pintoresca del restaurante, sus mesitas. Vamos a ver si podemos pasar un poquito a ver, ¿ves? Y esto, claro, en la noche con las lucecitas, todo. Te sientas en las mesitas atrás, te tomas algo y comes algo, típico de Sorrento. Aquí podemos ver un antiguo valle que albergó molinos de agua desde la Edad Media. Y ahora vamos a probar el tradicional dulce de limón sorrentino, porque como todo aquí es de limón, pues bueno, vamos a probarlo. Es como un bizcocho con una crema de limón y creo que nata. Suave, suave de sabor, pero refrescante. Y aquí fue donde comimos el dulce de limón. Se llama Pasticería Mónica y tienen otros dulcitos bastante económica. La verdad, nada de precio turístico, es como local. Aquí la tienen por esta callecita de la plaza subiendo. Estamos por esta callecita, creo que se llama Vía Fuoro. Es una calle paralela a Corso Italia, donde estábamos arriba. Esta también tiene más estrecha. Está también llena de tienditas de ropa con limones, muy del Mediterráneo, muy así fresco, de playa. Y souvenirs también podemos ver. Wow, mira que esto qué bonito. Wow, huele full a limón. Mira este otro. Wow, este sí trae bastantes. Mira qué lindo.
También los hay chiquiticos, los imanes, mira. Ah, tenemos que comprar nuestro imán de Sorrento. Estos huelen riquísimo. Este me encanta cómo huele. Este fue el mismo que vi allá arriba, huele bastante. Bueno, este es uno de los sitios donde pueden venir a probar el sorbete de limón. Bien pintoresco, te lo ponen así bien llamativo para que atraer a la gente. Mira, limoncello Spring con prosecco. Qué divino. Mira, con diferentes sabores. Lo tienes también en limonada, lo tienes en, mira, pero el Spring también. Lo tienes en diferentes sabores. Toda la decoración así súper pintoresca para llamar la atención. Mira el tamaño de los limones. Mira. Súper grande. Aquí tenemos, por fin, ya vamos a probar el helado de limón, el sorbete de limón. Trajo 3 bolas, costó 6 euros. Está bueno. Sabe como a pay de limón, a tartaleta de limón muy frío. Está muy rico. Ay, mira, esta artesanía es típica de la costa amalfitana. A mí me encanta estas así. Son preciosas. Mira, todo de limoncito, carreta, tacita. Mira. Aquí el que sea fanático, este está precioso, mira. Wow, qué lindo. Esto, ¿ves? Es típico también. Mira, ¿ves la cantidad? Mira, 149 euros. Hola. Para la cocina, para el aceite, para el vinagre, platico. Todo es hecho a mano. En Sorrento, la cerámica es más que arte, es símbolo. Los limones representan el sol y la abundancia, las flores y hojas de olivo, la vida y la paz. Y los azules intensos reflejan el mar Tirreno. Cada pieza es única. Bueno, vamos a ver qué tienen en esta tienda, que tienen chocolates, todo. Uy, huele a trufa. Me vino un olor a trufa fuerte. Café, mira, galletitas de cacao. Pistacho, limoncello, caramel e coccolello. Pistacho. Mm. Vamos a probar a ver qué tal. Limoncello. Wow. El mío es de pistacho y está muy, muy rico. El de limón. Mira todo lo que tienen. Ay, mira, crema de pistacho. Qué rico. Mira, para untar. Ah, mira, la crema de pistacho. Crema de pistacho. Aquí la tenemos. A ver. Muy, muy bueno. Divino. Mira los caramelos de naranja, de limón. Cookies. Ajá, de limón, a ver. Ahora galletitas, nos están dando galletitas de limón. Viene rellena de crema de limón en su interior. La verdad que todo lo que he probado hasta ahora ha estado muy, muy bueno. Mira, tenemos pesto de pistacho con pomodoro, con tomate, de licor de Melone. melón. Liquore di melone. Wow, huele a melón, melón, melón. Oye, de verdad, no es publicidad, pero todo lo que he probado ha estado muy bueno. Muy bueno. Mira toda la cantidad de antipasto, trufa, para que desgusten las diferentes tapas que venden. Berenjena, crema, picante. Ay, mira, los diferentes aceites y el aceite balsámico de diferentes sabores. Aquí tenemos, hello, mira, la De pistacchio. trufa de pistacho. Vamos a probar a ver. Wow, una bomba de sabores, explosivo. Y albahaca. Trufa con pistacho y albahaca. Todo está buenísimo.
Esta galletita que nos dieron a probar son estas que son de pistacho, valen 12 euros la cajita. No, la de pistacho es más cara. La de pistacho vale 14 y las de limón y cacao, capuchino, valen 12. Yo probé la de limón y ahora voy a probar la de pistacho. Bueno, me impresionó la de limón, más que la de pistacho, pero las dos están buenas. Si vienen a Sorrento, no pueden dejar de venir a esta tienda Nino y Friends. La verdad, la atención, las chicas súper amables, te dan de probar licores, galletas, crema, todo lo que quieran y todo está divino, divino. Ahí tenemos la fuente. Las chicas son súper amables, simpáticas, así que no duden en venir a visitarlas. Aquí tenemos otro de los puesticos típicos que vamos a ver a lo largo de Sorrento, todo decorado de limones, dan venta de sorbete, granizado, Aperol Spring, Limón Spring. Mira, van desde los 8 euros, bueno, 8 euros más o menos todo en común. Súper lindo. Lo que tenemos acá, una cascada de vino. Estamos entrando a otra de las muchas fábricas de licores que hacen aquí. Hola. Y vamos a probar alguna de sus delicateces. Vale, vinagre balsámico. Vamos a ver, eso sí no lo habíamos probado. Vamos a ver qué tal. No está mal, pero es vinagre. Mira, tenemos aquí otra de las fábricas de limoncello. A ver, bueno, Un poquito. un poquito. Se non prova non sabe. Eso es así. E là si fa, vuole provare un poco? Sí, aquí vamos a probar otros de las fábricas de limoncello que aquí hay en Sorrento. Aquí mismo tienen la fábrica Sapori e Colori. We make limoncello. We make a melon. The because melon. Now is the season of a melon. Ujú, We make a pistachio. And we make a crema. de crema. 15 euros el de 500 mililitros. Ya saben, Sapori y Colori. La pequeña è per il bagaglio a mano. Ah, ok, para equipaje de mano. La maleta. La maleta. Gracias, muy amable. Ay, mira qué lindo este puesto. Guau, este está súper colorido. Mira. Ah, mira, pero aquí tienen otras frutas como granada. También hacen jugos de granada. Mira, wow, estos limones sí están súper gigantes. Mira, jugo de granada. Y aquí sí tenemos el sorbete de limón, aunque a mí me gusta más con helado que con sorbete. Aquí lo tenemos. Mira, diferentes sabores. Ahí tenemos la fábrica de cómo hacen los limonchelos, los licores, algunas de las bebidas, cómo las embotellan. A ver. Aquí, mira, ¿ves? Tenemos el embotellado. Bueno, esto es como una simulación de cómo se hace el proceso. La fábrica obviamente tiene que estar en otro lado. Mira, este es el de melón, cómo hacen el de melón. De esas callecitas que estaba muy rico todo, donde probamos todos esos dulces, esos licores. Y hemos llegado a esta plaza donde nos vamos a dirigir hacia la parte de abajo de Sorrento, donde está el mar y esas vistas espectaculares. ¡Wow! Mira esa vista. ¡Qué maravilla! ¡Uy, qué hermosura! Una vista espectacular. ¡Qué hermoso! Me encanta. Estamos entrando ahorita aquí a Villa Comuna, que es todo un mirador espectacular de Sorrento, de la parte superior, y las vistas son increíbles. Y ya estamos aquí en la Villa Comunal de Sorrento, donde tenemos estas maravillosas vistas increíbles de las playas
de Sorrento. Estas playas son privadas, tienes que pagar para poder disfrutarlas, no son playas públicas. Tienes dos formas de llegar hasta la parte inferior, que es a través de toda esta escalinata que se encuentra ahí, que baja hasta allá. Luego para subir pues cuesta un poco, entonces tienes otra opción que es o subir las escaleras o agarrar el ascensor. Es un ascensor que cuesta creo que como €1.20, €1.50 y te vuelve a subir. Si lo vas a hacer bajando, pues tienes que pagar la bajada y la subida. Con este calor lo que provoca es tirarse desde aquí arriba en esa agua cristalina que se ve. Uf, la verdad, provoca. Qué divino. Lo primero que llama la atención desde aquí es el Monte Vesubio, justo al fondo. Desde la Villa Comunale di Sorrento se ve enorme, dominando toda la bahía de Nápoles. Cuesta creer que ese volcán tan tranquilo fue el mismo que destruyó Pompeya hace casi 2000 años. Pero hoy la escena es totalmente distinta. El mar azul, los barcos que llegan y salen del puerto, la brisa, las gaviotas que se paran en el borde del mirador, como si también quisieran disfrutar de la vista. Este lugar es uno de los rincones más bonitos de Sorrento. La Villa Comunale di Sorrento no necesita presentación, basta venir una vez para entender por qué todos se detienen aquí. Y con esta hermosura de vista nos despedimos hoy de este maravilloso lugar que es Sorrento, que no pueden dejar de venir y visitar porque tiene unas vistas increíbles. Y no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y escribir en los comentarios dónde quieren que lo llevemos la próxima vez. Viajando con Katy, WTY.